Hay un contexto colombiano que debemos tener en cuenta para comprender la importancia de este primer punto, y es que en este momento contamos con aproximadamente 3 millones de desplazados, podríamos pensar en muchos más, y muchas de estas personas quieren volver a sus tierras, quieren volver a desarrollar el campo, quieren volver a dedicarse a sus labores en el agro, y lo que busca este primer punto es precisamente darles las herramientas y darles los beneficios para que ellos puedan volver al campo, para que podamos volver a desarrollar ese sector de nuestra economía. El primer acuerdo, que recibe el nombre de Hacia un nuevo campo colombiano, una reforma agraria integral, en resumidas cuentas, define de qué manera se va a manejar el tema del campo, el tema de la restitución de tierras y cómo beneficiar a los campesinos y a ese sector afectado por la guerra. En primer lugar, es importante resaltar que, según el acuerdo, se van a definir 3 millones de hectáreas que se van a entregar o que se van a ofrecer de forma gratuita o de forma cómodamente financiable a muchos campesinos y a muchas personas que pueden empezar a aprovecharlas y pueden empezar a beneficiarse de ellas. Además de esos 3 millones de hectáreas que se les van a ofrecer, se van a organizar, se van a legitimar y se van a legalizar otros 7 millones de hectáreas que en este momento ya muchos campesinos tienen, ya muchas personas tienen y que de alguna manera necesitan organizarse o necesitan legalizarse para poder ofrecerles más beneficios. En ese orden de ideas, con este acuerdo, se espera que aproximadamente 10 millones de hectáreas en todo el país tengan una producción agrícola importante, tengan una producción agrícola que dé beneficios económicos y beneficios a unas comunidades y además que se elimine y se erradique completamente el uso ilegal de estas tierras. En ese sentido, se trata de un primer punto muy importante y un primer punto que seguramente va a beneficiar muchísimo al país, especialmente a esas zonas y esas personas afectadas directamente por el conflicto. La primera pregunta que surge es ¿de dónde van a salir esos 3 millones de hectáreas con los que se van a beneficiar a estos colombianos? Y básicamente el acuerdo establece 6 grandes categorías o 6 grandes modalidades dentro de las que se van a recuperar o se van a recoger esas tierras. Cabe aclarar que en ningún momento el acuerdo define nuevos métodos o nuevas estrategias para recuperar tierras. En ningún momento en el acuerdo se definen nuevas metodologías para expropiar tierras, ni nuevos criterios para expropiar tierras, sino se basan en los criterios y en las metodologías con las que ya cuenta el Estado para recuperar esas tierras. Existen 6 grandes categorías. La primera son las tierras que el gobierno expropia porque son utilizadas de manera ilegal, por ejemplo, en el uso de cultivos ilícitos. Este tipo de expropiación ya se hace, actualmente se utiliza y el gobierno ya cuenta con las herramientas para recuperar estas tierras. La segunda metodología o el segundo método que va a utilizar el Estado es la recuperación de tierras que el Estado ya reconoce que son para su propio uso, pero que por motivos del conflicto no ha podido ejercer esa recuperación de las tierras. Entonces, son tierras que ya en este momento el Estado cuenta con ellas, pero que no las ha podido utilizar. El tercer mecanismo es la delimitación de zonas ambientales y de zonas de recuperación campesina. Por medio de esta delimitación se va a poder también recuperar algunos territorios que de pronto en este momento no están bien utilizados o no están bien delimitados. El otro mecanismo es la utilización de tierras inexploradas. Estas tierras inexploradas son espacios que en este momento, por temas del conflicto o por temas geográficos, todavía no se han podido legalizar, todavía no se han podido organizar, pero que sabemos que están a disposición del trabajo de estos campesinos. Otro de los métodos que se va a utilizar son las tierras donadas, que en este caso tanto entidades internacionales, organizaciones o incluso algunas personas individuales han decidido aportar para el beneficio de estos campesinos. Finalmente, hay un mecanismo que actualmente ya se utiliza, que es la expropiación con fines sociales. En este sentido, el Estado puede pedirle a un propietario que le venda sus tierras o que le venda su propiedad, toda vez que el Estado le reconozca una indemnización y un pago por esas tierras.
y obviamente tiene un sentido meramente social y meramente comunitario. Podemos imaginárnoslo como cuando necesitamos hacer una autopista, pero hay una casa en medio de la ruta y por el bien común necesitamos comprarle esa casa a esa persona. No estamos diciendo que la casa sea ilegal, no estamos diciendo que esa persona no merezca su casa, pero necesitamos pagarle y reconocerle lo que cuesta esa casa para poder continuar con el proyecto. En este sentido, y en resumen, ninguno de estos métodos es nuevo, ni se incluye ni se define por primera vez en estos acuerdos. Lo único que se delimita acá es la forma en que se van a utilizar esos mecanismos para beneficiar a unas comunidades y a unas personas afectadas por el conflicto. Este primer punto del acuerdo hace una mención muy importante a las poblaciones que se van a beneficiar de todo el tratado y de todo el resto del documento. Básicamente se reconoce a la importancia de los campesinos que no tienen tierras o que tienen tierras insuficientes para poder desempeñar sus labores. En este sentido, el primer punto, que se refiere al sector del agro, se encarga de ofrecerle a estas personas capacitación, educación, infraestructura, desarrollos tecnológicos, créditos asequibles y otra serie de beneficios que prometen facilitar el desarrollo del campo. En este sentido, lo que busca finalmente este primer punto es que por fin en Colombia el campo logre estabilizarse frente a la economía actual y logre tomar un papel protagónico en esta economía, a pesar de que en este momento gran parte de la población que se clasifica como rural sufre unas condiciones económicas deplorables o con varios problemas y limitaciones. En ese sentido, si se logra dar esta integración del campo y se logra dar esta inclusión del campo dentro de toda la red de sectores económicos, nos vamos a ver beneficiados todos los colombianos y especialmente estas personas que tradicionalmente han sido relegadas a un segundo plano. También se hace una mención muy importante a las mujeres en el conflicto. Las mujeres, y especialmente las mujeres de comunidades vulnerables o de cierto tipo de grupos étnicos, que tradicionalmente han sido particularmente afectadas por el conflicto. Puede ser por diferentes motivos, puede ser por diferentes variables, pero el punto es que se le quiere dar también un protagonismo a esta mujer parte del conflicto para que ella también pueda empezar a tomar una parte activa que tradicionalmente se le ha limitado bastante. En este punto del acuerdo se establecen unos proyectos a nivel nacional que van a permitir implementar lo acordado en el documento. Llaman la atención las promesas, por ejemplo, de acuerdos en el campo de la educación y en el campo de la salud, que se le van a ofrecer a las personas más afectadas por el conflicto y que están generalmente en los sectores del campo o en el sector rural. Sin embargo, en el acuerdo no se establece puntualmente cómo se van a desarrollar estos proyectos. La ventaja es que con el punto 6 del acuerdo, que tiene que ver con las garantías, es muy probable que se puedan desempeñar o que se puedan desarrollar de una manera adecuada y que se puedan cumplir los objetivos de estos proyectos. Para finalizar, en este punto se acuerdan y se formalizan una serie de procedimientos para que las comunidades puedan empezar a resolver los conflictos o las dificultades que se generen con respecto a la tenencia de tierras sin tener que recurrir a la violencia. En este sentido, se espera que cuando existan dificultades o cuando existan este tipo de conflictos en las comunidades o en territorios en distintas partes del país, esto se pueda resolver sin tener que recurrir nuevamente a las armas y sin tener que recurrir nuevamente a la violencia. La ventaja es que estos mecanismos van a estar nuevamente apoyados y van a estar acompañados y vigilados tanto por el Estado como por, digamos, diferentes establecimientos internacionales. Esperamos que de esta manera se le dé más legitimidad a este tipo de acuerdos y se puedan resolver este tipo de conflictos. Bueno, voy a hablar de los 6 puntos principales en que se dividen estos acuerdos definitivos de paz con las FARC. El primer punto se llama reforma rural, es básicamente lo mismo que la guerrilla históricamente ha llamado la reforma agraria. Para empezar, yo veo un problema aquí de fondo,
y es que el hecho de que una agrupación armada, narcotraficante, envuelta en una enorme cantidad de delitos de lesa humanidad, tenga que estar discutiendo con un gobierno supuestamente democrático las leyes que van a regir el manejo de la economía del campo. Ese es un problema moral que yo veo ahí de fondo. Y leyendo estos puntos, hay mucho enfoque en la defensa de las zonas de reserva campesina. Todos sabemos que hay mucha aprensión contra esa propuesta de las FARC. Son zonas que coinciden geográficamente con sus zonas de influencia, que en los acuerdos las mencionan para muchas cosas, más que todo con el eufemismo de zonas afectadas por el conflicto armado. Pero coincidencialmente son zonas de alta concentración de cultivos de coca y de alta influencia de las FARC. La implementación de estas zonas de reserva campesina va a recibir mucho apoyo del Estado, mucho financiamiento del Estado, cero financiamiento de las FARC. En ningún momento se ve explícitamente que las FARC van a aportar dinero de sus caletas, de sus bienes, de sus propiedades, no van a ceder absolutamente nada, todo lo va a dar el Estado colombiano. Adicionalmente, en el marco de esta reforma rural, como lo llaman en el acuerdo final, en este acuerdo se menciona la fórmula de la expropiación. Todos sabemos que en Colombia ya existen leyes para expropiar propiedades a la gente, por ejemplo, cuando se usa un terreno para cultivos ilícitos y cosas así. Pero las FARC están pidiendo que esa ley se modifique. ¿Para qué? Primero, según un criterio que las FARC van a ayudar a definir, un nuevo criterio que no conocemos, no está claro en el acuerdo, no están diciendo exactamente cómo cambiar la ley, pero sí están diciendo que hay que cambiarla para que haya más expropiaciones de terrenos y redistribución, porque este punto de la reforma rural se enfoca mucho en el otorgamiento de terrenos a campesinos. Se supone que pequeños campesinos, mediante muchas cooperativas agrarias, pues todos sabemos que las FARC no representan a cooperativas agrarias legítimas, no representan a gremios que hayan sido históricamente legales y libres de tacha. Todos sabemos que cuando las FARC hablan en nombre de alguna agrupación agraria, siempre es una fachada, siempre es una organización infiltrada, siempre va a ser un gremio que tiene miembros con un pie en la guerrilla y un pie en la legalidad. Entonces, todo esto es una figura para que el Estado prácticamente pueda incluso quitarle propiedades a algunas personas con excusas, criterios que no están claros, no están mencionados ni especificados, para entregárselo a pequeños campesinos que, si uno es un poco suspicaz, va a dudar de que sean auténticos campesinos inocentes que nunca han tenido vinculación alguna con la guerrilla. Y que sí está explícito, sí está mencionado que varios de los receptores de esas propiedades reasignadas, cambiadas de propietario, sean estas agrupaciones vinculadas con la guerrilla. Finalmente, para terminar sobre este punto, hay que tomar en cuenta que la guerrilla no reconoce ser dueña de absolutamente ningún predio, ninguna riqueza, ni gran hacienda, ni nada, y tampoco dice de ninguna manera que de la guerrilla va a salir alguna de estas propiedades para asignársela a alguna cooperativa campesina o a algún grupo de campesinos desposeídos para que ellos hagan uso de esas tierras.